a los pies de Cristo. Así que la Escritura nos habla muy claro acerca de que antes no éramos pueblo, antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Pero en este estudio número 8, no nada más es encontrar de que ahora somos parte del pueblo de Dios, sino que también tenemos un compromiso como parte del pueblo de Dios. Y por eso se llama el estudio Anunciando el Evangelio, el cual nos habla la palabra que el día de hoy vamos a estudiar. También aprendimos durante los estudios pasados acerca de que éramos piedras esparcidas y olvidadas por Dios, pero ahora somos piedras vivas para el edificio que Dios ha construido por medio de sus hijos. También aprendimos que anteriormente éramos un cuerpo todo desarticulado, viviendo como queríamos vivir, y ahora somos un cuerpo bien concertado, donde la cabeza es Cristo. Cristo es nuestra cabeza, Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro Salvador y Redentor. Aprendimos también que anteriormente sin Cristo éramos unas cabras destinadas a la condenación. Mas sin embargo ahora Dios nos ha transformado por medio de su Espíritu Santo en ovejas puestas en un aprisco. Ovejas del Señor, y que ahora estamos en delicados pastos. Y que posteriormente, cuando venga Él o cuando seamos llamados, habitaremos eternamente en esos delicados pastos. Y en esta carta de Pedro, como hemos estado viendo estas características, nos muestra una en la que nosotros, que somos hijos del Dios Altísimo, que ahora somos hijos del Padre Celestial, aparte de ser linaje escogido, aparte de ser real sacerdocio o reyes y sacerdotes, aparte de ser nación santa y pueblo adquirido por Dios, también hemos adquirido una responsabilidad. Una gran responsabilidad. Dios nos ha mostrado que ahora tenemos una nueva identidad, una identidad que nadie nos podía dar, únicamente Dios. Una identidad basada en el amor, en la misericordia y en la gracia de Dios. Si Dios no nos amara como nos amaba desde antes de la fundación del mundo, no hubiéramos podido llegar a ser ovejas de su prado. Pero todo esto tiene un propósito, mis hermanos. No es nada más llegar a ser real sacerdocio, nación santa, etcétera, sino todo tiene un principal objetivo. Y el principal objetivo era transportarnos de las tinieblas a su luz admirable. Sí, nosotros tenemos que ir entendiendo todo esto para poder llevar a cabo el compromiso o el mandato o la gran comisión de la cual Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Si nosotros hemos entendido que ya no estamos en las tinieblas, sino que ahora estamos en la luz admirable, creo que lo principal que deberíamos de hacer nosotros es anunciar esa luz admirable. Amén. También hemos aprendido que aparte de vivir en la luz admirable, tenemos entonces el compromiso de vivir para anunciar las virtudes y el amor de Dios a todas las almas. A todas en general. No estamos escogiendo a unas almas sí, a otras almas no. Ellos no necesitan de Cristo, ellos sí necesitan de Cristo. Toda la humanidad necesita de Cristo. ¿Y por qué es necesario que nosotros entendamos esto y nos
comparemos, no nos comparemos, sino estemos completamente seguros que somos hijos de Dios y que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos a pueblo adquirido por Dios, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, porque tenemos un compromiso, anunciar el verdadero evangelio. Recuerden, mis hermanos, que la palabra de Dios nos muestra que hay falsos y verdaderos. Entonces nosotros como pueblo adquirido por Dios tenemos el compromiso de anunciar el verdadero evangelio. Pero antes de ver qué es el verdadero evangelio, tenemos que ver también que hay otros evangelios que no son los verdaderos. Porque muchas veces nos dedicamos a evangelizar sin tener una definición correcta de lo que debemos de decir. Y es importante que nosotros que estamos aprendiendo a conocer las características de la iglesia verdadera, también aprendamos a predicar el verdadero evangelio y no a cometer errores que muchas veces llegamos a cometer por ignorancia o por falta de conocimiento de las escrituras. Porque muchas veces lo ignorábamos, pero otras veces lo leemos, pero no lo leemos correctamente y lo predicamos incorrectamente. Así que una de las falsas doctrinas o falsas enseñanzas o falsos evangelios es que la mayoría de la gente se enfoca en prometerle a la gente que sus problemas se van a resolver. Si vienes a la iglesia, le dicen así, en lugar de decir si vienes a la congregación o si le entregas tu vida a Cristo, ellos no lo dicen así. Dicen, si vienes acá con nosotros, tus problemas se van a resolver. Ya no vas a tener problemas, todo se va a solucionar. Y les muestran un evangelio diferente donde todos se los pintan color de rosa. ¿Y qué es lo que sucede cuando la gente escucha que todos sus problemas se van a resolver? Van allá, llegan allá con la gente, llegan a ese lugar y a través del tiempo se dan cuenta que es una mentira. Que los únicos problemas que se resolvieron fueron los problemas del pastor, porque ahora ya trae otro carro, ahora ya tiene otra casa y ya tiene más dinero, pero la gente que se está congregando sigue igual, con problemas, con dificultades, con sus deudas también, porque tristemente les dicen, algunos más, que su situación financiera va a cambiar. Si vienes aquí a la iglesia, vas a tener dinero. Dios te va a bendecir con un negocio propio, te va a bendecir con mucho dinero, y eso es mentira, mis hermanos. Eso es otro evangelio, pero no es el evangelio verdadero o no es la palabra de Dios verdadera. Les dicen que van a cambiar sus vidas, que van a lograr obtener ganancias si dan mucho dinero. Mira, si tú das mucho diezmo, vas a recibir también mucho dinero porque Dios te va a bendecir. Y les engañan a la gente diciéndoles que entre más das, más ganancias vas a tener. Es mentira todo eso. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Dinero, ganancias, prometiendo mentiras, prometiéndole a la gente que todo se va a solucionar, sin decirles que verdaderamente sí va a haber un cambio en sus vidas. Va a haber una transformación, van a encontrar la paz dentro de ellos, van a encontrar el consuelo, van a encontrar gozo en medio de las pruebas. O sea, es muy diferente a decirles ya no vas a tener ningún problema, vas a salir de todas tus deudas. Eso es mentira, mis hermanos, pero sí puedes salir de todas tus deudas, claro, pero Dios te va a ir enseñando cómo lo debes de hacer. ¿Sí? Porque la palabra de Dios nos habla de que no debemos deber nada a nadie, pero no haciendo el trueque entre el pastor y la persona.
Otras gente también les hablan o les prometen a las esposas o a las mamás que sus familiares saldrán de las drogas, saldrán del alcohol o de alguna otra adicción, y así me podría pasar horas hablando y hablando de falsos evangelios, los cuales no son verdad, mis hermanos. Esto que acabo de decir no es el evangelio. El verdadero evangelio no es que vas a salir de las drogas. El verdadero evangelio no es de que vas a tener mucho dinero. El verdadero evangelio no es de que vas a dejar de alcoholizarte. Ese no es el propósito del verdadero evangelio. Por medio del evangelio, si tú le entregas tu vida a Cristo, sí puedes dejar el alcohol, sí vas a dejar el alcohol, sí vas a dejar las drogas, sí va a cambiar tu vida, o sea, sí van a haber muchos cambios en beneficio si tú le entregas tu vida a Cristo. Definitivamente sí, pero el propósito o la médula del verdadero evangelio es que no irás a condenación. Ese es el verdadero evangelio, el cual te lleva de las tinieblas a la luz, te transforma en una oveja del Señor, y de ahí, a partir de ahí, tu vida empieza a cambiar. Es por eso que antes de hablar con alguien acerca de su situación, debemos estar claros que no estamos para ofrecer nada de lo que Dios nunca prometió, y tener cuidado de no cometer errores al evangelizar. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo le puedo decir a la persona que su vida va a cambiar, sí. Yo le puedo decir a la persona que le estoy predicando el evangelio que puede haber paz en su corazón, sí, también. Le puedo decir que puede llegar a pagar todas sus deudas si es que tiene, también puedo decírselo. Pero todo va a ser conforme a la palabra de Dios y no conforme a que entre más dinero des, Dios te va a dar más dinero. Eso es mentira. O de que ora fuertemente y Dios va a hacer que desaparezcan tus deudas. Tampoco va a ser así. La oración no te va a hacer que tus deudas sean saldadas. El ser una persona diferente, Dios te va a ir enseñando cómo manejar tus finanzas, te va a ir enseñando cómo dejar de tomar, cómo dejar de drogarte, cómo dejar de sufrir, porque sí se deja de sufrir. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Así que debemos de tener cuidado de no cometer errores al evangelizar. ¿Y cuáles son algunos errores de los cuales la gente comete al evangelizar? La gente les dice que Dios prometió riquezas aquí en la tierra. Dios no prometió riquezas aquí en la tierra. No prometió que tampoco todo sería solucionado. Tampoco nos llamó para estar protestando por todo. Porque ya la gente nos llama por ahí protestantes y creen que andamos con una pancarta protestando no al aborto, no a la homosexualidad, no al gobierno que nos está oprimiendo, y empiezan a platicar o a hablar cosas que no son bíblicas. Otra gente se dedica a protestar contra las religiones, contra la homosexualidad, contra el lesbianismo, contra el aborto, contra la violencia, y nosotros no fuimos llamados a estar protestando en contra de eso. Si yo le predico a una persona que quiere abortar, no le voy a atacar porque quiera abortar, sino yo le voy a predicar acerca de lo que Dios hizo en su creación. Mira, Dios hizo al hombre y a la mujer para que tuvieran hijos, para que no hubiera fornicación. Dios quiere cambiar tu vida. Tú no puedes matar al ser que tienes dentro de tu vientre.
y etcétera y etcétera. No voy a dar una cátedra ahorita porque no terminaríamos, pero sí tenemos que aprender a no cometer errores al evangelizar ni atacar a la gente que anda buscando una paz y un consuelo. La gran mayoría de los que escuchan la palabra de Dios es porque están cansados, están agobiados, están necesitados. Y nosotros no podemos prometerles algo que nunca van a ver, pero sí les podemos decir que Dios puede cambiar su vida y su corazón. Tristemente, otro de los errores que están cometiendo las congregaciones es que se dedican a protestar para que les den el derecho a la libertad religiosa. No sé si han visto ustedes que hay muchas congregaciones que dicen AR. Vamos a suponer, Iglesia de Cristo AR. Esto es una gran mentira, mis hermanos. No hay asociación religiosa en cuestión de Cristo. Hay asociación religiosa en cuestión del ecumenismo, donde todos están unidos como una religión, pero no están unidos en Cristo. Porque si yo estoy unido al gobierno, quiere decir que tengo comunión con el gobierno. Si yo estoy unido a una asociación religiosa, quiere decir que estoy asociado y teniendo coinonía o comunión con otros que piensan diferente. Imagínense, yo estoy asociado en la asociación religiosa, estoy unido con los adventistas, con los presbiterianos, con los pentecostales, con los testigos de Jehová, con los católicos, con los mormones. Entonces, ¿qué significa eso de AR? Asociación religiosa, la cual nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no estamos asociados con ellos. Imagínense que Cristo dijera, si ustedes se asocian con el gobierno ya los va a amar. Entonces me estaría yo contradiciendo a lo que dice Cristo. También ellos, sin darse cuenta, ellos hacen o buscan objetivos que no tienen nada que ver con Dios ni con nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no nos envió a lograr esos objetivos. Nunca vamos a tener libertad religiosa. Nunca. No va a haber libertad religiosa. El gobierno no quiere la religión, y menos a los cristianos. Y la religión no quiere a los cristianos. Mas, sin embargo, esto es lo que debemos de tener cuidado. No debemos cometer errores de que todas las religiones son iguales. Todas nos llevan al mismo Dios. No te preocupes, no importa dónde te congregues. Lo importante es que estés en paz con Dios. No, la única manera de estar en paz con Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Tristemente, por eso de que quieren tener la unión con el gobierno y el cristianismo, se están postulando para líderes de las naciones. Están buscando ser presidentes, gobernadores, senadores e incluso consejeros espirituales. Vemos ahí en Estados Unidos cómo tiene el presidente su consejera espiritual. Vemos aquí también en México cómo los presidentes tienen consejeros espirituales religiosos que tristemente a veces son chamanes. Tengamos cuidado con todo eso. Así que ellos buscan todo esto para que el cristianismo ya no sea perseguido y tengan abertura en sus países. El verdadero cristianismo siempre va a ser perseguido. Siempre va a ser perseguido. Si tú te dices cristiano y no eres perseguido por decirte cristiano, algo anda mal en tu cristianismo. Así que, mis hermanos, no se equivoquen. Dios nunca prometió ni nunca dijo que el mundo nos iba a abrir los brazos y que nos iba a permitir ver por nuestros derechos. El verdadero cristianismo no está buscando derechos cristianos o derechos religiosos,
Sí debemos de ver por nuestros derechos en cuestión del seguro, en cuestión de tener propiedades, en cuestión de votar. O sea, sí tenemos que cumplir ciertos derechos, pero en cuestión de que el gobierno nos otorgue el permiso para predicar, no, mis hermanos. Yo no necesito el gobierno que me permita predicar, porque yo tengo que predicar, porque es un compromiso con Dios. Así que, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con esto, porque el mundo abraza a aquellos que están de acuerdo a lo que el mundo promete. Si tú solapas lo que al mundo le agrada, el mundo te ayudará, el mundo te amará y el mundo estará contigo. Pero nosotros no venimos para agradar ni al hombre ni al mundo. Por eso es que como no vamos conforme al mundo, sino conforme a las Escrituras, pues lógicamente se tiene que cumplir en nosotros lo que Dios prometió, lo que Cristo prometió. ¿Y qué fue lo que Cristo prometió? Dijo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí también me ha aborrecido antes que a ustedes. Así que eso es lo que sí prometió nuestro Señor Jesucristo, que todos los verdaderos hijos de Dios vamos a ser aborrecidos por el nombre de Cristo. Si a nuestro Señor lo crucificaron, ¿qué podemos esperar nosotros? Dice en Juan 15:19, bueno, lo que acabo de leer es 15:18. Y el 15:19 dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, nosotros ya pertenecemos al reino celestial. Por eso es que Él nos llamó a ser, ¿qué? Reyes y sacerdotes y una nación santa. Todo esto quiero que lo vayamos entendiendo, mis hermanos, para que cuando vengamos a ver acerca de que debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, entendamos qué es lo que sí debemos predicar y no engañar a la gente. También en Juan 15:20 dice, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a ser perseguidos por ser cristianos, porque Cristo fue perseguido. ¿Hasta dónde fue perseguido? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué podemos esperar nosotros los cristianos? Y mucha gente no quiere sufrir por Cristo. Dicen, ya sufrí mucho en la vida y todavía sufrir por Cristo, pero es muy diferente el sufrimiento. Así que, mis hermanos, tenemos que aprender todo esto, que va a haber persecución por causa del verdadero evangelio. Por eso se llama anunciando el evangelio. Me hubiera yo agregado, ¿verdad? Anunciando el verdadero evangelio. Pero bueno, creo que ya con anunciar el evangelio nosotros ya entendemos que es el verdadero evangelio. Y dice en el 21, mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si ustedes se dan cuenta de dos cosas muy importantes aquí en este versículo. Uno es que vamos a ser perseguidos por causa del nombre de Cristo. ¿Cuál es la causa del nombre de Cristo? Porque has cambiado tu manera de hablar, pues porque has cambiado tu manera de vestirte, porque has cambiado tu manera de comportarte con los demás, porque has aprendido las buenas costumbres, las cuales Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Y el otro punto es porque no conocen al que me ha enviado. Y esto es muy importante, mis hermanos, que entendamos que nosotros no predicamos al Dios de los católicos, no predicamos al Dios de los adventistas, no predicamos al Dios de los mormones, no predicamos al Dios de los testigos de Jehová, predicamos al Dios de la Biblia. Y mucha gente va a decir, es que yo creo en el Dios de la Biblia.
pues el Dios de la Biblia dice que dejes todo y lo sigas a Él. No, eso sí no. Que lo ames por sobre todas las cosas. No, tampoco. Que perdones. No menos voy a perdonar. O sea, no creen en el Dios de la Biblia porque no lo conocen. Así es. Han conocido a un Dios de una religión, mas no han conocido al Dios de la Biblia. Porque cuando se trata de obedecer al Dios de la Biblia, la gente no lo quiere obedecer. Pero, ¿por qué no nos aman? Entonces ya sería la pregunta. ¿Y por qué no aman a Cristo? Porque no conocen al Dios verdadero. Así es. Sí, nuestro Señor Jesucristo dijo, si conocieran a mi Padre y amaran a mi Padre, entonces ustedes me amarían a mí. Entonces, un verdadero hijo de Dios es el que ama al Padre, ama al Hijo y ama a sus hermanos. O sea, esa es la gran diferencia. Y lo vemos allá afuera. Se dicen cristianos y se andan matando entre ellos, se andan aborreciendo entre ellos, se andan ofendiendo entre ellos mismos, pero se dicen cristianos. O se dicen gente que ama a Dios. Y la gran mayoría de la gente que anda en una religión anda de esa manera. Oye, ¿y por qué no le hablas a tu hermano? No, es que me peleé con él desde hace 50 años y ya, oye, pero está en la cárcel o está en el hospital, pues que se muera. No hay perdón, no hay amor, no hay misericordia. No, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a que con la única manera de rechazar a las personas es por la falsa doctrina, pero es con amor y con perdón. O sea, los perdonamos, los amamos, pero no les solapamos su pecado. Eso es la gran diferencia. Así que, mis hermanos, ellos no nos aman porque no conocen al Dios verdadero y prefieren escuchar las frases bonitas aunque no sean verdaderas. Y Pablo lo expresó y lo previno de esta manera. Lo dijo en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Yo no sé si entiendes la palabra anatema. Sea maldito o maldecido. Fíjense nada más lo delicado y lo que está diciendo Dios a través de Pablo. Si alguien predica otro evangelio que no sea el verdadero evangelio, el evangelio de la palabra de Dios, sea maldito. Por eso es que les digo que debemos de tener cuidado de no cometer errores al evangelizar o al predicar el evangelio. Si ustedes cometen un pequeño error, para Dios es maldito aquel que comete error. Entonces, cuando la gente está predicando, mira, ven conmigo, ven a mi congregación y Dios te va a hacer millonario, eso es un falso evangelio y para Dios es maldito, es anatema. No, que mira, ven pero tienes que permanecer porque si no pierdes la salvación. Es un falso evangelio y eso es maldición o maldito o anatema. No, mira, no hay ningún problema si tú te postras ante un santo, a una virgen y Dios permite todo eso y Dios te ama. Es anatema. No, que Dios te ama aunque seas homosexual, aunque seas lesbiana, aunque seas drogadicto, aunque seas alcohólico. Es anatema. Es maldito. Por eso no cualquiera camina en el camino de Cristo. Y dice en el 9, ahí en Gálatas, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Yo de verdad no sé si lo estás entendiendo, mi hermano, pero si tú estás en un falso evangelio, Dios no va a pasar por alto y para Él eres maldito, y también el evangelio que están predicando. Y por eso es que Pablo dice al final, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Algo que debemos de tener bien en cuenta, mis hermanos, es que nosotros estamos en contra del mundo. Estamos luchando en contra del mundo. Vamos nadando en contra de la corriente. También no nada más del mundo, sino en contra del mundo religioso. Hay muchas religiones, hay muchas denominaciones que están engañando a la gente y tristemente no se han dado cuenta que para Dios ellos están maldecidos. Espero y hayan puesto atención ustedes en estos versículos, ya que es muy delicado, demasiado delicado, tremendamente delicado predicar algo contrario a la palabra. Por eso antes de hablar algo, tienes que ir a el contexto. Mucha gente les dice, entre algunas cosas simples podría yo decir, que les dicen, Dios es un caballero y está tocando a tu puerta para que le abras. Dios no está tocando puertas, mis hermanos. Dios no es un caballero. Dios, si te quiere sacar del lodo, va a meter su mano y te va a sacar. Dios, si quiere cambiar tu vida, la va a cambiar. O sea, no es que, ay, Dios está tocando a tu puerta, porque en Apocalipsis dice que, mira, yo toco a la puerta y llamo. No, ese versículo está mal escrito, mal interpretado, mis hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado. Dios no está tocando puertas pidiendo que le abran. Y mucha gente dice, pues sí, Dios está tocando, pero no le voy a abrir. No, cuando Dios te llama, te llama. Y nadie te puede hacer decir que no. O también la otra palabra o frase trillada, Dios te ama tal como eres. Y tú puedes estar seguro que Él no te rechazará como un padre a su hijo. Dios no es padre de todos. Dios es el creador de todos. Y Dios al que ama corrige. Al que toma por hijo reprende. O sea, Dios nos endereza. Cuando Dios nos llama y nos adopta para ser sus hijos, Dios endereza nuestro camino. Dios nos ama, sí, pero nos ama cuando ya nos escoge y nos lleva como hijos. Dios nos amó mostrando el amor que Él tiene a la humanidad, entregando a su Hijo Jesucristo. Pero todo aquel que no va a los pies de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no va a ser hijo de Dios y va a ir a condenación. Otra cosa que dicen también, en mentiras, Dios quiere prosperarte, así que acércate a Él y Él te bendecirá abundantemente. La bendición más grande que Dios da es el perdón de tus pecados, es tu nombre inscrito en el libro de la vida y es la misericordia y la abundancia que Dios da, una abundancia de santidad, una abundancia de paz, una abundancia de gozo, aún en medio de las dificultades y las tribulaciones. Otra mentira que por ahí andan diciendo los testigos de Jehová es que Jesús no es Dios, pero que es un arcángel. Mis hermanos, eso es anatema. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, sí es Dios. Amén. Sí es Dios y lo creemos. O los mormones que andan predicando que Jesús y Satanás son hermanos.
que los dos son hermanos, que fueron creados y que uno se rebeló y el otro es obediente, es otra mentira. Satanás es un ser creado, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo es Dios y Él es el alfa, el omega, es el principio, el fin. Él es el Dios todopoderoso y no tiene principio ni fin. Tenemos que entender todo esto para no cometer errores. Y entre otras más es que la salvación se pierde, el bautismo es para perdón de pecados, que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo y muchas más mentiras que no son conforme a las Escrituras y de acuerdo a los ojos de Dios son anatema. Así que mis hermanos, no se dejen confundir y tengan mucho cuidado. Cada vez que tú prediques el evangelio lo debes de hacer con pinzas, con mucho cuidado, con delicadeza, tener cuidado de no cometer errores. Por eso cuando tenemos nuestro estudio de la palabra de Dios, yo les digo, a ver, ¿qué dijiste acá? ¿Qué dijiste allá? Porque debemos de tener mucho cuidado al hablar, al predicar o al enseñar, porque todas estas y muchas más son falsas doctrinas y por eso el mundo no acepta el verdadero evangelio, porque han sido saturados de falsas doctrinas. Y cuando tú llegas anunciando el verdadero evangelio, lógicamente que la gente no lo quiere. Dice, no, ¿cómo tú me vas a traer algo diferente si allá en la tiendita de enfrente enseñan un montón de cosas y hay mucha gente y ellos sí, cuando yo voy allá me siento diferente? Sí, porque es puro emocionalismo. Y Dios no nos llamó a emocionar a la gente. Dios nos llamó a predicar la verdad del evangelio para que las almas se salven de la condenación. Así que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, y es importante que no nos equivoquemos. Así que ya creo que ya entendimos que fuimos llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Anunciar el verdadero evangelio. Tenemos esa responsabilidad, mis hermanos. Así como los profetas, cuando eran llamados por reyes o por el pueblo de Israel y decían, oye, llama a Jeremías a ver qué nos trae. Y muchos decían, no, a Jeremías ni le llames, porque Jeremías nos va a hablar cosas que no son agradables a nuestros oídos, cosas que no son agradables a nuestro corazón, cosas que no son agradables a nuestra carne. Y es lo que pasa ahora también con nosotros. Oye, yo soy cristiano también. ¿Eres cristiano? ¿Y por qué tienes ese vocabulario de carretonero? No, es que yo también soy cristiano. ¿Y por qué andas de borracho y de adúltero y de fornicario? Y eso no les agrada, mis hermanos. No le agrada a la gente que los confrontemos con la palabra de Dios. Así que si Dios te ha escogido como ese pueblo adquirido, es para que anuncies las verdades del evangelio, anunciar el reino celestial y eterno. Mucha gente le dice, oye, ¿quieres ir al cielo? Sí, quiero ir al cielo. Pues repite después de mí esta oración. Y ahí la repiten y dicen, ya estás inscrito en el cielo. Ahora sí ya puedes seguir igual de fornicario y borracho y asesino y todo. No, mis hermanos, ese es un falso evangelio. El verdadero evangelio es el que transforma, el que convierte, el que da paz, el que da gozo, el que da de verdad, mis hermanos, vida eterna. Así que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios con el propósito de anunciar a los que están en las tinieblas que hay una única luz admirable y verdadera.
Somos el faro de luz, mis hermanos. Somos hijos de luz. Somos personas que debemos demostrar la luz verdadera a aquellos que andan en oscuridad, aquellos que andan en dolor, aquellos que andan en sufrimiento, aquellos que andan necesitados, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra de Dios. Así que Dios es luz, nosotros somos hijos de luz y nosotros debemos anunciar esto, anunciar justicia, verdad, santidad, buenas obras, salvación por gracia. Todo eso es lo que debemos de anunciar, mis hermanos. Yo no sé qué han anunciado ustedes, espero que han anunciado esto. Dice en Filipenses 2:14, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una congregación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo. Nosotros debemos de ser luz en las tinieblas, aún para el más perdido o aún para el más grande religioso, debemos de ser luz en medio de esas tinieblas. Que la gente vea algo diferente en ti, que vea la luz de Cristo, la luz de Dios, la luz que emitimos. Somos luminarias, somos hijos de luz. O sea, eso es lo que debemos de anunciar y resplandecer como luminarias. Y por eso es que el mundo no nos acepta, mis hermanos. ¿Y por qué no nos acepta? Porque ellos prefieren estar en las tinieblas. Yo no sé si te ha pasado que estás en la oscuridad y de pronto alguien llega y enciende la luz, hasta te lastima, ¿no? Y te quedas un rato, espérate, hasta que ya se empieza tu vista a acomodar a la luz. Y es lo mismo con el mundo. En cuanto tú le empiezas a hablar de la verdad del evangelio, empiezan a sentir que les molesta la luz. Y más a los que se dicen religiosos o cristianos. Empiezan a decir, oye, espérate, pero ¿por qué tú me hablas de esa manera si en mi congregación no me hablan así? Si en mi iglesia no me hablan así, si en mi iglesia me dicen que Dios me ama, que Dios que me ama tal como soy y que voy a ir al reino de los cielos. O lo peor de todo, el católico que dice, Dios dice que me ama, que nada más voy a pasar un tiempecito en el purgatorio. Y la gente creyendo que está en el purgatorio, no se han dado cuenta que están en el infierno. Y que nunca van a salir de ahí. Y que si llegan a salir, es para que pasen al lago de fuego. Tristemente han sido engañados con el purgatorio y la gente está dando sus limosnas, está dando su dinero para que sus seres queridos salgan del purgatorio, y da la casualidad o da la verdad más bien de que el purgatorio no existe. El purgatorio no existe, mis hermanos. Pero el mundo prefiere que le digan eso para que ellos puedan estar tranquilos, su alma esté en paz, y ellos siguen dando dinerito al sacerdote para que a ver si un día su alma de su ser querido sale del purgatorio. Así que, mis hermanos, nosotros debemos de ser luz, aunque ellos prefieran las tinieblas. Preferimos decir la verdad a estar dando falsos evangelios, porque si no, ellos nunca van a salir de las tinieblas. Nuestra responsabilidad es sembrar la palabra de Dios, y Dios dará el crecimiento. Dice en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino a la tierra, muchos quisieron las tinieblas, pero algunos, como nosotros, hemos aceptado la luz admirable. Así que, mis hermanos, todo esto lo entendemos. Ahora lo entendemos, que toda esta gente que no quiere la luz de Cristo
es porque tienen una naturaleza que los lleva a oponerse a la luz. Ellos están en una naturaleza caída, en una naturaleza de oscuridad, por eso es que prefieren las tinieblas. Hay por ahí, creo que dicen que los topos no ven y que por eso andan dentro, ahí hasta abajo. Yo no sé si sea cierto que no ven nada, pero lo que sí creo es que andan allá en la oscuridad, buscando la oscuridad, porque a ellos les molesta, les hace daño la luz, y eso es lo que pasa con el mundo caído. No quieren a la luz, prefieren las tinieblas, y por esta razón cuando llega la luz a esa humanidad se rebelan, la rechazan, y por obvias razones, al rechazar la luz que tú les estás mostrando a través del testimonio, a través del evangelio, ellos están rechazando también a Dios. ¿Y por qué rechazan a Dios? Porque no lo conocen. Es responsabilidad de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, mostrarles al Dios verdadero, enseñarles al Dios verdadero, predicarles al Dios verdadero. Que rechazan al Dios verdadero, ok, van a rechazar al Dios verdadero, van a rechazar a Cristo, te van a rechazar a ti, pero la semilla ya quedó sembrada. Ese es el propósito de la verdadera iglesia de Cristo. Algo que tenemos que entender también, mis hermanos, que las tinieblas son como una adicción. Así como la gente que no puede dejar de drogarse o no puede dejar de fumar, no puede dejar de tomar, también la gente, la humanidad, no puede dejar las tinieblas. Por más que quieren salir de las tinieblas, no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque solamente a través del Espíritu Santo de Dios, el cual Dios da a través de su Hijo Jesucristo, es únicamente la manera de poder salir de las tinieblas. ¿Y cómo van a salir de las tinieblas? Oyendo el verdadero evangelio. ¿Estás entendiendo lo que tienes de responsabilidad? ¿Estás entendiendo lo que Dios dejó en tus manos? Dios te dejó una perla de gran precio y no la puedes estar echando nada más y echando a gente que no la quiere. Tú predicas el evangelio, les hablas del evangelio y después dejas que Dios haga la obra. Porque solamente a través de oír la verdad del evangelio se puede salvar un alma, aunque esté en la total oscuridad. Aunque tú digas, ya esa gente, esa persona ya no tiene remedio, nunca va a salir de la oscuridad, Dios hace maravillas. No importa si está totalmente en esa oscuridad profunda, Dios lo puede hacer resplandecer como lo hizo contigo y conmigo. Por eso es que dice que el mundo vio una luz, y esa luz era nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único portador de la luz maravillosa. Por eso dice, y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente no quiere salir de sus obras. La gente no quiere salir del camino de oscuridad. La gente no quiere cambiar. La gente lo único que quiere es que dejar de vivir lo que están viviendo, pero sin una transformación. Es que yo quiero salir de mis deudas. Pero no quiero dejar de tomar. Yo quiero que mi esposa me ame. Pero no quiero dejar de adulterar. No, es que yo quiero que Dios me ame, pero no quiero dejar la homosexualidad. O sea, el mundo quiere a un Dios a su manera y no al Dios verdadero. Por eso, mis hermanos, todo lo que el mundo hace, todo lo malo, todo lo que a él le agrada, es aborrecer la luz. Por eso no vienen a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, mis hermanos, ya entendimos que todos los que hemos sido trasladados a su luz admirable, ahora andamos en su verdad, andamos en santidad, andamos en su justicia y sobre todo andamos en su amor, los cuales se deben de hacer evidentes en nuestro caminar diario, 24/7, ahí sí es 24/7. Si tú no tienes todo esto, déjame decirte que andas en oscuridad. Porque dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios 5:8. O sea, nosotros ya no podemos andar en tinieblas, nosotros ya no podemos estar mostrando tinieblas, ya debe de haber una transformación en nosotros. Porque si no, entonces son anatema lo que predican y es mentira lo que dicen ser. Porque nosotros debemos de ser un pueblo santo, adquirido por Dios, una nación santa, de reyes y sacerdotes que predican y viven la verdad de la palabra. Si tú no has cambiado y te dices cristiano, déjame decirte que estás equivocado. Que eso no es el verdadero cristianismo, el cual debemos de anunciar con nuestra vida primeramente y también con predicar la verdad. Por eso estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Para qué te llamó a su luz admirable? Para que anuncies la luz admirable. ¿Cómo la vas a anunciar si andas en oscuridad? Imposible. Así que proclamemos las virtudes de Dios, mostrándola tanto con palabras como acciones. Y ya para concluir, mis hermanos, les voy a dar algunos puntos. Somos linaje escogido para anunciar las verdades de Dios. Somos reyes y sacerdotes o real sacerdocio para anunciar las virtudes y las verdades de Dios. Somos una nación santa y debemos andar en santidad, andar en luz y resplandecer como luminarias. Una nación santa se debe de ver, mis hermanos. ¿Cómo es que vamos a ocultar nuestra nacionalidad? Debemos de estar orgullosos de nuestra nacionalidad. ¿Cómo andar en una santidad? Porque somos nación santa. Andar en la luz, porque nos ha cambiado de las tinieblas a la luz. Y resplandecer como luminarias, porque ahora somos hijos de luz. Siguiente, somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A lo mejor has de decir, pastor, pero esto me lo repite cada 8 días. Bueno, porque Dios quiere que no se te olvide de lo que dices ser. Antes andábamos en las tinieblas, pero ahora hemos sido trasladados a la luz admirable. Yo no sé qué entiendas por ser trasladado, mi hermano. Trasladado es pasar de un lado a otro. No es trasladados estar en el mismo lado y tantito salpicado de luz. Trasladado es cambiar totalmente, de las tinieblas a la luz, trasladado, cambiado. Ya vives en otra dimensión, ya vives en otro mundo, ya vives en otra nación. Ya no estás en el mismo mundo donde había pecado, maldad y oscuridad. Espero y entiendas, mi hermano. Y todo esto es ¿por qué? Porque hemos alcanzado misericordia. Gracias. Y ahora, por pura misericordia, somos un pueblo totalmente diferente a los pueblos del mundo. Espero y de verdad tú creas eso y entiendas eso y seas eso. Dios te escogió a ti para eso, para andar como hijo de luz. Si es que eres escogido de Dios. Y si tú dices serlo,
debes de predicar el verdadero evangelio con tu vida, con tus acciones, con tu boca, y debes de verdad deleitarte en la palabra de Dios, deleitarte cuando cantas a Dios, cuando alabas a Dios, cuando predicas a Dios, cuando lees a Dios, cuando escuchas a Dios. Todo es para ti un deleite porque has sido comprado a precio de sangre. Si tú no cantas de verdad con entendimiento, si tú no vives con entendimiento, si tú no predicas con entendimiento, la gente no va a creer que eres hijo de luz. Debemos de ser transformados para que la gente crea en el Dios verdadero. Debemos vivir esa transformación en este mundo de oscuridad. Eso es lo que Dios quiere, un cambio diferente en ti, para que la gente desee ese cambio también para ellos. Vamos a orar, mis hermanos.